Adrian, I think we're good to go if you want to. Sorry, I don't listen very well, Mira, to you. No te escucho muy bien. Okay. Amor, perfecto, pero a ti no. No, okay. Vamos a ir en vivo ahora, okay? Listo, perfecto, Okay. perfecto. So we mute microphones when we're not speaking. Yeah, and I think the host will do that if you forget. But We are. So, good morning, good afternoon. I think we are already live. Buenos días, buenas tardes, creo que estamos en el aire ya. Bienvenidas, bienvenidos al primer webinario y cuyo tema pretende celebrar los 10 años del derecho humano al agua. Queremos enfocarnos hoy en el derecho humano al agua en la legislación internacional. Tenemos audiencia hispanohablante. Tenéis un botón abajo a la derecha que pone interpretación y podéis cambiar el idioma de inglés a español. So if you want to listen this webinar in Spanish, si queréis escuchar el seminario en español, pueden clicar el botón de la parte inferior derecha donde pone interpretación y seleccionar la opción español. Dejo unos instantes para que se organicen. La primera parte del webinario tratará de los ponentes explicando esta historia de los 10 años de derecho al agua. Habrá 10 minutos exactos de pausa y os pedimos puntualidad al regreso, donde tendremos turno de ruegos y preguntas y debates. Vamos a comentar brevemente el funcionamiento del webinario. Antes que nada, ¿de qué se trata este seminario y la serie tan especial que vamos a ir continuando durante esta semana? Estamos celebrando los 10 años del derecho humano al agua. Quisiéramos iniciar una conversación que nos permitiera explorar las lecciones aprendidas durante esta década y además quisiéramos compartir los desafíos a los que nos enfrentamos después de esta primera década de haber gozado del reconocimiento legal del derecho humano al agua. El primer webinario va a tratar de los esfuerzos a nivel internacional que se han dedicado y también veremos iniciativas locales. En el segundo webinario lo que veremos es la gestión comunitaria del agua, la solidaridad y cómo estos grupos se relacionan con sus estados correspondientes y cómo consiguen gestionar el agua de sus propias comunidades. Así que hablaremos de derechos, hablaremos de la coordinación entre estas comunidades y el Estado, cómo los Estados deben reconocer este derecho al agua y cómo se implementa. En el tercer webinario hablaremos de justicia de género y agua, derecho al agua. Hablaremos de las condiciones de vivienda en comunidades empobrecidas y cómo estas comunidades se pueden apropiar del derecho, de su derecho humano al agua. Veremos en qué consiste este derecho, su relevancia y cómo puede vincularse a la justicia de género. No quiero extenderme más, así que, sin más dilación, paso y cedo la palabra a nuestra primera ponente. Les
instaría a todas las personas ponentes a que se ciñan a los 7 minutos para poder gozar de la breve pausa de la interpretación. Así que ofrezco ahora la palabra a Amanda Barlow, la presidenta, y ella nos va a hablar de la historia del movimiento por la justicia del agua y cómo se consiguió el reconocimiento por parte de las Naciones Unidas de este derecho humano al agua. El micrófono, por favor, lo tienes silenciado. Bienvenidas a todas las asistentes, todas las personas asistentes. Estamos en una sala COVID juntos. Hay tantísimo que decir y he escrito largo y tendido acerca de todo esto, de este 10º aniversario que celebramos del reconocimiento por parte de las Naciones Unidas del derecho al agua. Lo primero que quiero decir es que esto fue el resultado de un movimiento de base, la suma de multitud de comunidades por todo el mundo que se reunieron, alcanzaron las unas a las otras y que intentaron frenar según qué proyectos. Una de las primeras reuniones fue en La Haya y nos encontramos en las salas de La Haya. Íbamos al Foro Social Mundial porque eso era eje y clave para el movimiento. Nos apoyábamos las unas a las otras, nos manifestábamos. Esto no salió por sí solo de la Organización de las Naciones Unidas, sino que tomó muchísimo tiempo y movimiento de personas para poder llevar hacia adelante estos valores. El trabajo durísimo de todas esas personas que no escatimaron esfuerzos para ir hacia adelante, que dejaron de lado las críticas y el escepticismo de quien les decía que nunca lo conseguirían, es ese el trabajo, es el reconocimiento al movimiento que quiero hacer. En segundo lugar, ¿por qué era importante este reconocimiento por parte de las Naciones Unidas? Pues es muy importante porque estábamos y estamos aún en un mundo en el que el agua se trata como un bien privado y se vende y se compra como cualquier otro producto. Pero queríamos nosotros destacar que hay más formas de contemplar este agua, porque el uso actual ha hecho que se contamine, que se haga un uso industrial abusivo que no permite que quede agua para consumo humano y las necesidades vitales. Así que queríamos subrayar la importancia del agua como una necesidad humana y queríamos que esto se basara en un concepto de justicia y no caridad. Esto es lo que queríamos y tuvimos que expresarnos y explicarlo claramente para poder adquirir y conseguir una respuesta por parte de los gobiernos. Y si se involucraban las empresas, había también que buscar y que rindieran cuentas. El tercer punto es que vamos a contrarreloj en esta carrera agotadora. Cada vez tenemos menos reservas de agua potable, la desigualdad crece exponencialmente y el agua no es una excepción en la injusticia social que visibilizamos. Y en esta situación, incluso con las mejores intenciones, y estas mejores intenciones no están presentes, lo sabemos, vamos a contrarreloj. Esta crisis va a acelerar la crisis del agua, porque encima ahora es necesario lavarse las manos
regularmente, lo cual no es una obviedad porque en muchos lugares es imposible ya que no existen las infraestructuras. En otros lugares no existen tampoco las infraestructuras de salud pública. La única, no hay mal que por bien no venga, se dice, pues el único beneficio que podemos quizás vislumbrar aquí para poder materializar el derecho al agua y a la salubridad es comparar, intentar conseguir un porcentaje de toda la inversión que se realiza para la crisis del COVID-19. Pablo está aquí a mi lado y en ese momento, ese recuerdo que tengo cuando permaneces con fuerza en una idea, eso tiene resultados y eso es lo que os quería transmitir hoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Maud, por esta visión y esta explicación del recorrido y de todo lo andado, sobre todo haciendo mención a las dificultades actuales que enfrentamos. Y gracias también por ofrecernos esta esperanza tan necesaria para todas. Las preguntas que surjan las podéis integrar en el chat de Zoom o si estáis siguiéndolo a través de Facebook, también recogeremos los comentarios de Facebook. Las recogeremos y las agruparemos durante la pausa y tras la misma pasaremos al debate. Paso la palabra a Pablo Solón desde Bolivia y nos hablará de qué significa este derecho para los movimientos sociales y las personas líderes de las comunidades. Hola a todo el mundo. Estoy muy feliz de verles. Maud, David, Mira, todas las personas asistentes. ¿Cómo llegamos a las Naciones Unidas y cómo conseguimos esta resolución? Pues estaba reflexionando en todo ello y pensaba en los 2 últimos meses del mes de julio, de ese momento que teníamos 10 borradores. El debate fue enorme. Les voy a mostrar si se podría habilitar la opción de compartir pantalla, porque quisiera mostrarles uno de los borradores de ese documento. Aquí se puede ver. Se ve la lucha, el conflicto subyacente en el primer párrafo que busca reconocer este derecho. Había muchas posiciones que intentaban evitar ese lenguaje. Suiza, principalmente, se posicionaba en este sentido. Reconocer que el agua y la salubridad son componentes que pertenecerían al derecho de un nivel de vida adecuado. Pero eso no es un derecho humano per se. Pertenece de refilón a otro derecho. Los Estados Unidos tenían una fuerte posición y querían evidentemente oponerse a este reconocimiento. Y quería formularlo de la siguiente manera. Todos los estados deben esforzarse a cumplir la legislación acerca de agua y salubridad. Este es uno de los derechos más fundamentales de los que gozamos y no es un derecho derivado. Es un derecho
que está por encima de cualquier otro derecho, porque sin agua el derecho a la vida es imposible. Así que esta resolución es muy diferente de la que estuvieron intentando boicotear, que habla del derecho a el agua salubre, potable y a las estructuras sanitarias. Esto es importantísimo. Si recordamos los países que votaron a favor y permitieron que se votara la resolución, también a su misma vez podemos recordar que Suiza, Siria, Estados Unidos y el Reino Unido eran países que estaban en contra. Pero en el último momento se dieron cuenta de que lo único que podían hacer era abstenerse. Y ese es el segundo punto más emocionante de esta resolución, porque sus discursos se posicionaban frontalmente al reconocimiento del derecho al agua. Así que vemos países que estaban frontalmente en contra de los derechos humanos. Pero al final se votó a favor y eso a nivel de las Naciones Unidas fue muy importante. Hace ya 10 años, así que es imposible resumirlo en estos minutos, pero quiero recalcar una cosa. Si observamos los datos acerca del agua y las infraestructuras de salubridad del agua y lo que está pasando con el cambio climático y la pandemia actual, la situación es sumamente grave. No podemos decir que estamos mejor. En términos globales, no estamos mejor. Por tanto, debemos revisitar el enfoque con esta situación y no solamente en referencia al derecho al agua, sino el agua en sí misma, per se, en relación a la naturaleza y también vinculada al cambio climático. Necesitamos, a mi modo de ver, un enfoque mucho más global y holístico si queremos garantizar el derecho al agua en la situación actual. Gracias. Thank you, Pablo. Muchísimas gracias, Pablo. Espero que vayan cundiendo las ideas acerca de este enfoque holístico y que eso nos pueda conducir al futuro. Adriana Marquisio es parte del movimiento plataforma de la Red Vida y nos hablará de cómo se materializó y se hizo realidad el derecho al agua, y cómo Uruguay reconoció el derecho al agua y cómo esa campaña se utilizó en Uruguay para proteger el derecho al agua y lo que han estado haciendo en estos últimos años. Adriana, adelante. Hola a todas las asistentes. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias por WaterWatch y todos los participantes y miembros del Blue Planet Project.
Tenemos dos niveles de acción social y el modelo era muy diferente. Por una parte teníamos una lucha local que en ese momento estaba aislada y se movía con los barrios a nivel provincial o regional. Y esto consiguió un ámbito internacional con la campaña contra Suez. Y ese movimiento trabajó conjuntamente con el gobierno y el parlamento para promover el derecho al agua. ¿Cómo fue? ¿Cuál fue el caso de Uruguay? En el 1992 se había instalado la privatización en uno de los departamentos, una de las comarcas más importantes del país, que era la que más kilómetros de infraestructura tenía, era Maldonado. Representaba 1/3 del volumen total de agua. Esta agencia era la proveedora en exclusiva y directamente de agua en todo el país. Por lo tanto, esta privatización ocasionó un desequilibrio muy fuerte. Lo que sucedió es que, por una parte, se comprometieron a realizar los trabajos de infraestructura sanitaria y salubridad, pero aumentó el coste por un 700%, lo que originó que se forzara un plebiscito para que se retornara el agua un servicio público. Ahora quisiera hablar de 3 mitos que podemos contrarrestar, porque la leyenda urbana decía que no se podía realizar ningún tipo de inversión y eso ha resultado ser una falacia. La única fuente de ingresos tenía que ver con la deuda externa de las organizaciones internacionales y eso ocasionaba problemáticas, porque cuando esos contratos cayeron, no se reclamó su costo. El 99% de áreas urbanas y el 94% en toda la nación es la cobertura actual de la OSCE, que provee agua potable. En la Constitución se ha reconocido este derecho al agua, pero se reconoce también para el uso agrícola y eso es un desafío que tenemos porque ese artículo 43 de la Constitución que habla de que el agua es fuente de vida es un problema. En el 2009, en Uruguay, la plataforma y otras organizaciones incluyeron los derechos al agua, los derechos de autogestión del agua en las comunidades y estamos intentando promover fuertemente estos conceptos desde la plataforma y les animamos a que participen en los próximos webinarios porque van a poder escuchar casos como el de Colombia. Creemos que actualmente
Nos encontramos en una encrucijada, porque por una parte se nos exige permanecer reclusos en nuestros hogares, pero no debemos de dejar de ser la peor pesadilla de los dioses del mercado del agua. Gracias. Muchas gracias, Adriana. Gracias por tu perspectiva. Y estamos haciéndolo muy bien porque nos estamos ajustando perfectamente al tiempo marcado. El siguiente ponente es Leo Heller. Muchas gracias por estar aquí hoy y nos va a transmitir las lecciones aprendidas. Y va a ofrecer consejos a los movimientos sociales y organizaciones acerca de cómo y si deben involucrarse en campañas relativas a las Naciones Unidas. Gracias. Buenos días, buenas tardes a todas las personas participantes. Me encanta ver los nombres de muchas personas que fueron clave hace 10 años para conseguir el éxito que estamos celebrando hoy. Muchísimas gracias por este éxito. Es un gran logro. Y vamos a ver cómo podemos continuar hoy. Pues vamos a hacer una mirada retrospectiva y valorar cuáles son los logros que pueden enriquecer nuestra lucha por el derecho al agua y nos pueden ayudar de cara al futuro. Diría a grandes rasgos que en los últimos 10 años los logros tienen que ver con lo siguiente. Algunos países han incluido en sus constituciones el derecho al agua, el derecho a la salubridad o ambos. Algunos otros países lo han incluido en sus legislaciones nacionales. Eso también es importantísimo. Y también podríamos decir que la adopción de esta resolución hace 10 años fue clave para alinear los objetivos, los ODS, los objetivos del milenio, porque había dos objetivos que estaban conectados, el 6.1 y el 6.2, que estaban relacionados directamente con el agua. Y ese alineamiento fue muy importante para la agenda y también lo será para la agenda del 2030. Y eso no es poca cosa. Cada vez veo más la forma en que las organizaciones de base sociales están reformulando su lenguaje y su discurso en sintonía con los avances del derecho del agua. Se está presionando a los gobiernos nacionales y las instituciones internacionales a que reorienten sus políticas con un enfoque de derechos humanos. Esos son logros que hemos podido constatar en estos 10 años, lo que no quita que tengamos graves preocupaciones ante la situación actual. Hay un gran porcentaje de la población que no tiene acceso directo al agua y 4,2 millones
de habitantes en el planeta que no tienen acceso a estas infraestructuras. Por tanto, estas cifras son preocupantes y debemos plantearnos cómo podemos atajar este problema en los próximos 10 años desde este aniversario. En muchísimos países vemos que hay un abismo entre sus políticas, su visión, su regulación por respecto al agua y los derechos humanos. Su enfoque es más bien técnico y no de derechos humanos. Esto debemos ser conscientes de ello y desarrollar estrategias para resolverlo. En muchos países, lo que se debe garantizar es el acceso a los derechos, pero también a los servicios relacionados con esos derechos. ¿Cómo esto está relacionado con el conseguir involucrarse en organizaciones internacionales como las Naciones Unidas? No tenemos una respuesta unívoca, pero yo les diría que una forma de progresar y de avanzar sería que aliarse con algunas agencias de las Naciones Unidas es interesante. Hay espacio para el avance en este sentido. Algunas de las agencias están más sintonizadas ahora con nosotros, pero muchas otras simplemente ignoran el marco de los derechos humanos. La sociedad civil, las organizaciones de la sociedad civil a nivel internacional tienen impacto e intentan alinearse con los derechos humanos. Hay una organización paraguas en este sentido que se llama Naciones Unidas Agua y trata este tema a nivel internacional. La sociedad civil tiene un espacio ahí y tienen voz y pueden ejercer presión para que se oriente todo más hacia una perspectiva de derechos humanos. Eso debería realizarse. ¿Cuál es el otro problema que enfrentamos? Tiene que ver con el relator y su mandato. Este relator especial, una de sus funciones es emitir y comunicarse con los respectivos gobiernos. Cuando el relator o relatora recibe una denuncia de violación de derechos humanos, debe comunicarlo. Unas 290 comunicaciones son las que se han hecho llegar a los gobiernos acerca de este problema. Eso se traduce en comunicados de prensa y se informa a la población. Con muchos de vosotros en muchos países me he involucrado por esta estrategia. Es importante que la relación entre la persona relatora y la sociedad civil sea fuerte, que el vínculo sea estrecho para facilitar la denuncia y para materializar los derechos humanos. Muchísimas gracias por esta oportunidad y estoy a su entera disposición para el debate. Gracias. Muchísimas gracias, Leo, por tu perspectiva, por los desafíos del mandato. ¿Hay alguna idea, alguna sugerencia? Gracias. David Boyce es nuestro siguiente ponente de servicios públicos internacionales y parte de los operadores, la Alianza de Operadores de Aguas Global.
la WOPA. Muchísimas gracias, Miriam. Y bueno, les deseo suerte y me la deseo a mí mismo para ajustarme al tiempo. La COVID-19 ha mostrado todas las grietas del sistema y una de esas grietas y esas luchas es el agua. La salud, la sanidad pública es otra de esas grietas. Les sugiero que lean al general Gutiérrez del 18 de julio acerca de la ponencia de Mandela. La frustración con el apoyo en los años 90 y el inicio de los 2000, hubo un fuerte movimiento privatizador. Dos empresas francesas, sobre todo Suez, entre otras, pero ya tenían más de 100 años de experiencia en sus colonias poniendo en práctica estas estrategias. En los años 80, hacia finales de los años 80, los tiburones de las finanzas estaban al acecho para poder llevar a cabo sus deseos con el apoyo y aquiescencia de Washington. Era el coro en la iglesia cantando las excelencias de la privatización. Fue una alucinación global masiva. Incluso la realidad nacional de estos defensores a ultranza de la privatización no coincidía en Iowa, en Washington. Ellos no tenían el agua privatizada en ningún caso, pero sí que es lo que querían forzar en el exterior. ¿Qué pasaba en las Naciones Unidas? Pues intentaban implementar políticas muy extrañas y el secretario general decidió introducir el agua en los objetivos del desarrollo del milenio. Y eso fue gracias a Francia, que empujó por esa línea para fomentar a asociaciones mixtas, público-privadas. Las mujeres y los sindicatos de las Naciones Unidas, autoridades locales y autoridades y grupos indígenas, todos ellos fomentaron esta ley. Pero ellos no disponían ni de una gestión pública del agua. De todas maneras, todos nosotros presionamos y lo conseguimos. Y la lógica de privatización la cambiamos. Algunas empresas, voy a repetir la cifra, 250.000 infraestructuras de agua deben coordinarse. Parece obvio para nosotros, no parece una idea tan extraordinaria, pero debido a la mentalidad global de privado bueno, público malo, eso es lo que se estaba impidiendo conseguir. Empezamos con unas políticas locales, porque lo que quieres es gestionar el agua de la población. Pero las Naciones Unidas no tienen ni idea de cómo gestionar cosas a pequeña escala, a nivel regional y local. Enfrentamos muchísimos obstáculos. ¿Cómo se iba a gestionar la infraestructura
lo siento mucho, pero ni siquiera la infraestructura pública estaba enfocada para los derechos humanos. Las personas ingenieras que las diseñaron aprendieron en sus universidades de ingeniería, no en un curso de derechos humanos. Pero esta lógica en la que se insistió muchísimo antes de poder conseguir una legislación adecuada basada en los derechos humanos, es la que permitió que en el marco de las Naciones Unidas se consolidara esta mirada y que hubiera este partenariado global de operadores de agua. No se escatimaron esfuerzos para privatizar el agua, pero luego se vio finalmente que no estaba funcionando. Por tanto, dijeron, bien, vamos a hacer lo que estábamos haciendo a nivel local, y en Alemania ya tenían un gran sistema. Y lo que hicieron es trabajar las autoridades locales, regionales y estatales para cuidar todo el sistema de infraestructura del agua y conseguirlo a un precio asequible. Porque el agua no es un bien comercial, no es lucrativo. Se trata de solidaridad, se trata de compartir. La gente lo sabe, no tiene que ver solamente con los expertos. Hay que mejorar los conocimientos de cada cual. Todo el mundo puede contribuir a fomentar este tipo de asociaciones. Debemos cultivar la confianza. Debemos sumar personas. Debemos y despertar la confianza entre nosotros, las personas de esta sala y más allá, porque debemos realmente terminar con esta locura de la privatización, porque van a volver. Pero ya hemos conseguido reducirlo. No hemos terminado con este asunto. Hubo también temas con la fiscalización y justicia fiscal. La migración es también otro punto. Todas estas luchas están abiertas, no hemos acabado, debemos continuar avanzando. Muchas gracias. Muchísimas gracias, David, por esta explicación que va de lo global a lo local. Public and community partnerships and how the plataforma de acuerdos público-comunitarios en la red Vida are promoting this type of partnerships, not only public-public, but also public-community partnerships. El seminario número 2 hablará de las asociaciones público-privadas, los partenariados y el concepto también de asociaciones públicas. Nuestra última intervención corre a cargo de Pablo Sánchez, que trabaja en la Federación Europea de Sindicatos Públicos y está en la Asociación Europea de Gestión Pública del Agua y nos va a hablar del Movimiento Europeo del Agua. Muchas gracias por la invitación. Espero que se me escuche bien. Mi cámara es muy sensible, así que intentaré no moverme mucho. Seré breve. Soy responsable de la sección europea de nuestro movimiento internacional y promuevo el derecho humano internacional al agua. En el 2012, el 1 de abril, se empezó a implementar este derecho y presentamos una propuesta a la Comisión Europea por el reconocimiento de
este tratado, para ratificar en sus tratados el agua como un derecho humano a nivel europeo. Si revisamos los personajes, vemos que Suiza, a pesar de no ser miembro, también estuvo en contra, el Reino Unido, etcétera. Ya los conocemos. It was a joint effort by trade unions, environmental groups, civil Los society, sindicatos, los grupos ecologistas y otros movimientos de la sociedad civil consiguieron casi 2 millones de votos y la Comisión Europea nos ofreció ese estatus. Y fue una victoria, la primera gran victoria de la ciudadanía europea. Para nosotros fue un momento histórico, icónico. Porque se confirmó que lo que había sucedido en el 2010 no era algo anecdótico, sino que había marcado la diferencia. Esto era en el 2012 y ahora vemos que este país, que este territorio, mejor dicho, no está a la altura con el tema de los derechos humanos. En la Comisión Europea se estaba debatiendo lo siguiente. Por primera vez, la Comisión hizo una referencia al derecho humano del agua. Fue muy interesante escuchar a Pablo Solón al hablar de la oposición de varios países con respecto a este derecho, porque en la Comisión Europea vivimos lo mismo. Hubo una propuesta de promover e instar y fomentar el derecho al agua en sus propios textos legales y constitucionales. Esa era la propuesta de la Comisión. Podría haber sido mejor, pero bueno, era decente. Y lo que vimos es que los mismos países que hicieron campaña en contra y se opusieron, y parte de ellos tienen representación en el Parlamento Europeo, pues esos Estados miembros querían hacer simplemente como una recomendación. Lo pueden hacer los Estados si quieren, pero no se estaba haciendo vinculante. Eso se votará de aquí a unos meses, pero nosotros perseveramos porque el derecho al agua no se ha garantizado suficientemente a nivel europeo. Pero redes como la Red Europea del Agua, entre otros, consiguieron que, si no recuerdo mal, en el 2016 o el 2015, no lo sé, el Parlamento esloveno votó por una enmienda constitucional para reconocer la propiedad pública del agua. Ese elemento es clave porque tiene que ver con nuestra campaña. Creemos, pero lo creemos porque es un hecho probado, que promover el derecho al agua a nivel local es lo más efectivo. Las empresas privadas no promueven el derecho al agua y si lo hacen es a costa de las personas contribuyentes. La COVID-19 ha mostrado que en la Europa rica, entre muchas comillas, sinceramente, hay muchas personas que todavía no tienen acceso al agua o tienen acceso al agua de pobre calidad.
Me queda todavía un minuto y vi una pregunta en el chat que estaba verificando. No tenemos datos acerca de las mejorías en Europa. Nos consta que hay cosas que han mejorado. Por ejemplo, una ley que se aprobó en Francia el año pasado porque se prohibió la privatización del agua gracias a grupos de litigio contra una mayoría de empresas privadas. Y el Tribunal Supremo falló su decisión, pero el resultado final es que los ricos acaban siendo más ricos. Hablemos, por ejemplo, de las comunidades gitanas, de las personas empobrecidas y vulnerables. Así es como ha mejorado la Europa rica. Estos seminarios, estos webinarios son clave para nosotros para expresar lo que ya hemos conseguido y cómo queremos continuar en los próximos años. Lo que queremos es que más países en la Unión Europea reconozcan este derecho y lo quieran incluir y explicitar en sus constituciones respectivas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Pablo. Muchísimas gracias por compartir la perspectiva europea. Vamos a realizar una pausa de 10 minutos, así que nos vamos a ver a las 11 si estamos en Canadá o a las 5 si están en España y nos reencontramos para retomar el debate con todas las preguntas que se han ido exponiendo en el chat. Solicitamos, por favor, a las personas ponentes a que nos hagan llegar sus presentaciones y nos vemos en 10 minutos. So it's been 10 minutes. Gracias. Ya han pasado los 10 minutos y vamos a empezar el debate. Hemos tomado notas de todas las preguntas que se han formulado en el chat. Las voy a leer en voz alta, una por una, y cada una de las personas ponentes podéis definir cómo queréis hacerlo, pero podréis responder a las preguntas que consideréis a las que podéis contribuir. Tras lo cual iniciaremos el debate. La primera pregunta es de Jan Goldie y la leo en voz alta para el público que nos sigue desde Facebook. Jan pregunta, ¿hasta qué punto el acceso al derecho al agua y la salubridad ha mejorado y qué datos estadísticos tenemos a mano? ¿Hay mapas? ¿Hay organizaciones que trabajan para el agua que dispongan de este material? ¿Podemos responder en el mismo orden que anteriormente o no? Si hay alguien que quiera responder. Pero creo que será muy pesado si contestamos todos a la misma pregunta. Quizás sería más interesante. Yo he leído esta pregunta y empecé ya a contestarla, así que quizás podría yo continuarla.
O quizás podemos preguntar quien quiera intervenir. Algunas preguntas se pueden fusionar y no hacerlo tan pesado, ¿no? Eso es lo que pienso. Las cuestiones a nivel global no las podré contestar. No, no hace falta que todos vosotros contestéis, sino que decidáis en qué preguntas podéis contribuir más. Por ejemplo, las mejores estadísticas y las organizaciones que las realizan. Leo, quizás, puede intentar echar una mano ahí. En cuanto a las estadísticas, por desgracia, no disponemos de una buena y fiable base de datos con un enfoque de derechos humanos, pero lo más parecido a ello tiene que ver con el observatorio de los ODS, de los ODS, perdón, los Objetivos del Milenio. UNICEF y la OMS también disponen de datos desglosados. Hay un informe del 2019 y otro del 2017. Hablaba de la desigualdad. Estos ambos informes son muy interesantes. Y, por ejemplo, están desglosados por países y se puede ver qué nivel de acceso al agua potable tenemos y las facilidades a infraestructuras al respecto. También poblaciones urbanas versus poblaciones rurales. Eso sería para mí una buena fuente. Muchas gracias, Leo. Si les parece bien, nos basaremos en la sugerencia de Pablo, de manera que se vayan escribiendo las preguntas y ofreceremos 2 o 3 minutos a cada ponente para que compartan sus conocimientos. Y si hay algún aspecto de vuestra intervención que en el cual queréis ahondar, también es posible. Y lo podemos hacer de esta manera en esta segunda parte. ¿Les parece bien esta segunda parte? Veo que la gente asiente. Mod, ¿quieres empezar? Sí, he visto muchas de las preguntas y hay una que es reiterativa. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer ahora? Está clarísimo que esto fue clave, ¿no? El conseguir el reconocimiento del derecho humano, pero claro, la realidad en numerosos sitios ya sabemos cómo es. Quisiera compartir un proyecto muy práctico de comunidades azules. Los sindicatos, como nos decía Pablo, fueron un actor clave para evitar la privatización. Pero aún estamos con esa lucha. El proyecto de las comunidades azules es maravilloso. Empezó en Canadá y se promovió con empresas público-privadas. Y en vez de luchar contra la privatización frontalmente, intentamos iniciar este proyecto positivo de las comunidades azules. ¿En qué consiste? Busca proteger y cuidar el agua como un derecho humano. ¿Y cómo se traduce eso en cada comunidad? ¿Cómo afecta todo ello a trabajadores migrantes, a otras capas de la sociedad? Por
tanto, estas entidades privadas tienen que involucrarse también aquí y habrá políticas diseñadas, así como campañas educativas acerca de el uso nefasto del agua embotellada en plástico y la promoción de el uso del agua del grifo. Esto caló bastante en Vancouver y muchas comunidades de Canadá, pero también en Europa. Tenemos Bruselas, Berlín, París, Los Ángeles también fue la primera ciudad de los Estados Unidos que se integró en este proyecto y ha incrementado el número de personas que tienen acceso a este bien, este derecho. La Confederación Mundial de Iglesias también se sumó a este proyecto, sindicatos, universidades, otras comunidades. Sus problemáticas varían. También se trabaja desde la educación para resaltar el hecho de que el agua no es un bien de consumo meramente. Y también hay municipios y ciudades que se están integrando en este movimiento. Queremos tener una mirada positiva, queremos ofrecer algo positivo. Yo quiero ser parte de la comunidad azul. Y yo le contesto, ¿pero sola lo vas a hacer? No, hay que unirse a una comunidad porque implica muchas cosas. Estar en contra del agua embotellada en plástico, estar en contra de la privatización del agua. Hay muchísimos elementos que implican y hay muchos elementos que hemos sacado de los sindicatos. Y debemos hacerlo un pasito cada vez, una comunidad cada vez. Muchas gracias, Maud. Pablo, maybe you want to go through some of the questions with some... Pablo, ¿quieres aportar algo a las preguntas que se han formulado? Sí, por favor, gracias. Quisiera ahondar un poco en lo que estaba apuntando en mi intervención acerca de un enfoque más holístico. Cuando pensamos sobre el agua, a veces nos centramos demasiado en el acceso al agua como un bien y los servicios relacionados con el agua. Pero debemos tener una mirada completa. ¿Cuál es el futuro del agua? Ahora está jugándose el futuro del agua en el Amazonas. Si el Amazonas se destruye, no vamos a tener ríos, vamos a tener menos agua y más sequía, más precariedad. Y no solamente en Latinoamérica, debemos enfocarnos no solamente en la empresa pública-privada, esa gestión. Debemos mirar al Amazonas, debemos ver qué está pasando con los ríos, con los mares y reconocer que el agua en sí misma y per se goza de derechos intrínsecos. Los derechos humanos no se podrán colmar si los derechos de la madre naturaleza no se colman. Y esta parte es esencial. El agua no es un recurso solamente. Y esta lucha la tenemos pendiente. Debemos ganarla. Y sé que se ha hablado mucho de la lucha contra la privatización y los gobiernos, pero quizás deberíamos también repensar qué es la democracia y qué es la democracia de Estado, porque la democracia de Estado no funciona ya que no enfrenta las problemáticas del agua, la naturaleza y el ser humano. Esto debe cambiar. La naturaleza
debería también tener representación directa. Y si no podemos llevar a cabo estos cambios tan profundos en este sistema democrático donde se reconozcan los derechos de la naturaleza, pues el derecho del agua quedará relegado a un segundo plano. Thank you, Pablo, for this Muchas gracias, Pablo, inspirational por tus palabras de inspiración. Adriana, now, do you want to Adriana, continue with your intervention with the ¿quieres continuar con lo que estabas comentando? You are not El micro lo tienes en silencio. you're muted. I don't see all the question, but I want to No veo las preguntas, pero sí que quiero continuar lo que hablaba Pablo sobre la democracia. Hay que debatir sobre todo esto, porque el Consejo del Agua forzó a las Naciones Unidas a hablar de este tema, pero debemos también hablar de democracia y el tipo de democracia que tenemos. Hay que comprender que las gestiones ancestrales de las comunidades deberían estar en el Estado. En el futuro habrá webinarios donde escucharemos las voces de estas regiones. Y hay violaciones de derechos humanos a las personas que defienden los territorios, el agua y sus propias comunidades. Esto es muy grave. Necesitaríamos, como dice mucha gente, una legislación global. Pero hay comunidades que no quieren este tipo de ley global. Quieren continuar su vínculo con el territorio. Y es importantísimo subrayar este punto y cuidar la manera en que ayudamos. Para terminar, quisiera decir que la democracia es un reto, porque esta democracia supuesta que tenemos en nuestros territorios es cuestionable. Y eso es lo que quería compartir. Gracias. Gracias, Adriana. Leo contestó la primera pregunta. Si quieres contestar alguna otra pregunta, porque hay varias dedicadas que son para ti, o quizás podemos ahondar en el tema del concepto de democracia que se ha iniciado. Se pregunta cómo se puede contactar con el relator especial. Quizás tú eres la persona indicada. Tengo dos respuestas, la fácil y la difícil. La fácil, pues bien, se puede hacer llegar una queja a través de la página web del Alto Comisariado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y se puede redactar de forma clara esta denuncia, esta queja, adjuntando todo tipo de pruebas para hacerla más sólida. Si es imposible hacerlo en línea, también podéis hacerlo por correo. La segunda parte de la pregunta que Hannah Sultana preguntó, me alegra verte en el chat. La pregunta, ¿qué pasará después de la COVID-19? Además de incluir este derecho al agua en las constituciones. Es muy difícil contestar a esto. Pero lo que se comentó antes acerca de la pandemia
Lo que ha hecho esta es visibilizar las carencias de derecho al agua para muchísimas personas. Si no hay acceso al agua, las prácticas de higiene básica no se pueden realizar y tenemos a una gran parte de la población en riesgo de contraer la enfermedad. Eso es prueba irrefutable de la importancia del acceso a este bien. Es un mensaje muy claro de la pandemia. En el futuro, quizás podemos ver cómo los estados comprenden este mensaje y los gobiernos reaccionan a esto. Pero claro, el futuro está totalmente abierto a suposiciones. Simultáneamente a la pandemia, vemos gobiernos de extrema derecha que no tienen ningún tipo de visión ni sensibilidad acerca de los derechos humanos y su aplicación. Vamos a ver diferentes discursos y orientaciones políticas, pero desde la sociedad civil debemos presionar al máximo para que se apliquen políticas públicas, pero para el agua y la salubridad, pero no únicamente. El futuro puede ser optimista o pesimista. Hay una pesimista muy pesimista que sería el incremento de la desigualdad. Y la optimista es que esta pandemia nos va a proporcionar aprendizaje. En mi opinión, esta es la situación. Y en cuanto al futuro, ya se verá. Es imposible predecirlo. Muchas gracias, Leo. David, ¿quisieras retomar el discurso desde este tema? Pues como podéis imaginar, desde muchos puntos voy a intervenir. La unidad PSI en la Universidad de Greenwich, así como otras, son fuentes de información fiables porque durante 10 años han estado siguiendo las huellas de los privatizadores. Y también analizamos cómo se podría remunicipalizar, cómo se podría devolver a gestión pública todo ello y cómo podrían las comunidades retomar el control de este bien. Y evidentemente no hay un modelo único, no es una talla para todos. El norte, el sur. Evidentemente hay que ajustarlo todo a las geografías, culturas, tejido social y cultural, valores. Pero es importante desmantelar el sistema actual de producción porque pone en riesgo toda la vida de este planeta. Desde PSI queremos saber cómo podemos mantener la esperanza con esta locura consumista sin fin. Y al analizar la COVID, vimos que ni siquiera las personas en primera línea podían estar protegidas de esta enfermedad gracias a la cadena de producción y de distribución. Se está vendiendo basura innecesaria y ahora está clarísimo, esto es una prueba irrefutable de cómo las personas trabajadoras en primera línea esenciales no disponen de lo que necesitan. Todo el sistema está colapsando. No importa de qué ángulo se mire.
El sector del agua es desde una perspectiva ecologista, extinción masiva, la futura crisis económica que va a venir. El sistema está fallando. Por tanto, debemos conectar todas las luchas, todas las perspectivas para intentar encontrar una fórmula de justicia para nuestras familias, para nuestras comunidades. Todas las luchas están conectadas. También vemos, y esto es resultado de todas los conflictos, incluso dentro de las Naciones Unidas, es el capital global. Esta competición acérrima. Solo hay una lucha sin descanso por el poder global. Si hablamos de justicia fiscal, vemos que debemos enfocar este tema a nivel global. Todos los paraísos fiscales deben desaparecer, porque si se hace a nivel nacional, habrá otro país que va a recibir esos fondos, esas evasiones fiscales. Todo está conectado. Tu lucha es mi lucha es tu lucha, y debemos conectarlas todas. Y no nos queda mucho tiempo, así que vamos manos a la obra. Muchísimas gracias, David. Sí que tenemos mucho trabajo y muchas ideas. Pablo, ¿quieres compartir tu perspectiva acerca de cómo abordar estas luchas? Pablo Sánchez. Sí. Hay dos Pablos, así que es importante decir el apellido porque si no es confuso. Repito lo que ha dicho ya David. Y estoy totalmente de acuerdo con él. Trabajamos en el mismo ámbito, la justicia fiscal, y vemos que hay un hilo rojo que conecta todas estas luchas. En el Movimiento Europeo del Agua también queremos promover el cambio a nivel continental. Así que sí. Y en tanto que EPSU, vemos que se busca el intercambio con África y Latinoamérica, intercambios regionales que sean más fructíferos y comunicación a nivel bilateral. Eso es muy importante, en tanto que el Movimiento Europeo del Agua tuvimos una reunión en Marsella con el Consejo Mundial del Agua y fue clave nuestra participación ahí. Este movimiento también estuvo en Brasilia el año pasado y apoyó los procesos de Corea también. Estuvimos en Estambul y en La Haya. Es clave, es esencial. Hay que coordinarse, hay que coordinar las acciones. Se nos solicita ayuda. Las compañías finesas, ¿cómo se llama? Que están extrayendo en minería en Paraguay, que están taladrando esa tierra, pero luego en Finlandia tienen otro comportamiento. Entonces eso hay que denunciarlo. Una reflexión breve que está a la base de todo lo que hacemos. En el 2000 y no lo sé, me olvidé. En el 2011, creo, en Italia hubo un referendo y 27 millones de personas votaron en contra de esta privatización. Entonces, queremos aplicar la ley de ese referendo que se votó. Queríamos
parar también la privatización en Tesalónica, Grecia. Y estamos convencidos que con un discurso público claro vamos a poder retomar las riendas de la importancia de la gestión pública del agua. Hacemos todo lo que podemos, damos lo mejor de nosotros mismos y es verdad que hay un debate que se dirime sobre nuestra democracia y creo que eso sería todo por mi parte. Gracias de nuevo por ofrecerme el turno de palabra. Thank you, Pablo. Muchas gracias, Pablo. Now in the chat, Mira was suggesting maybe Jim Olson was responding some questions. We have some more questions. Jim me estaba contestando algunas preguntas. Había otras para Leo. All of the speakers want to do a final round because Quizás more questions, but if las personas ponentes quieren cerrar con una ronda, anyone wants to speak, we can give otra ronda de preguntas. let's say 3 minutes. Digamos que tenéis 3 minutos. Hi, Jim. Thank Hello to everyone. Hola Thank you. It's a very todo el mundo. exciting day. Muchísimas gracias. Es un día muy inspirador. I just would bring attention to some comments I made, starting with Algunos comentarios que se han hecho with what Mara son was discussing about the role of the public trust doctrine. interesantes y se hablaba sobre el rol de la privatización. El derecho humano al agua es algo claro que conecta de alguna manera con los derechos de la naturaleza. Lo que pasa que tendemos a centrarnos en el derecho al agua, en la relevancia que tiene para la especie humana. Y la relación con el tiempo que tenemos y la insistencia en que haya responsabilidades y obligaciones se basa sobre todo en el valor intrínseco que tiene la naturaleza. Water from algal blooms and 400,000 people were denied water and 400.000 personas se les denegó el acceso al agua. El desafío actual, ¿cuál es? ¿Cómo enmarcamos todos estos acontecimientos? Debemos ofrecer sentido, dotar de sentido. La contaminación, la pobreza, el racismo. Debemos proporcionar un marco que incluya lo humano y la naturaleza. Eso es lo que pienso. Así que es una pregunta que continúo haciéndome a mí mismo. Así que de nuevo, muchas gracias. Muchísimas gracias por haber aceptado venir aquí. Mira, me indicaba que no le presenté porque su participación es improvisada. Él es un abogado que defiende el interés público del derecho al agua en los Estados Unidos. Muchísimas gracias, Jim, por tu perspectiva. Tenemos quizás una ronda última de 2 minutos de discursos para destacar lo más importante. ¿Hay alguna otra pregunta para Leo? Y
el vínculo entre lo rural y lo urbano. ¿Cómo se pueden conectar ambas luchas? Y creo que, Maud, si estás lista para este último ronda, muchísimas gracias. Quisiera daros a todas las personas por vuestro trabajo, por cuidaros mutuamente. Solo quiero destacar algunos elementos que ya han sido mencionados. Los derechos de la naturaleza, la necesidad de tener una mirada positiva, como David Boyce anunciaba, es muy importante sumar ambas cosas. No podemos basar ningún trabajo del que hagamos meramente en los derechos humanos. El agua per se tiene derechos, goza de derechos. Y hay muchos pueblos que están tratando de desarrollar otro tipo de legislación. Exxon contamina. Y no solamente se trata de que tu propiedad privada ha sufrido daños. ¿Cómo esa indemnización, qué impacto va a tener en la naturaleza en los siguientes 100 años? Debemos trabajar la justicia fundamental y unir a todas las personas a quien les interesa la justicia. Alguna cosa buena debe traer la COVID. Cuando hacemos las cosas bien, nos podemos cuidar, nos podemos unir y somos capaces de hacer las cosas sin dañar a nadie. ¿Podemos realmente aprender de todo esto? Somos capaces de aprender de la pandemia. Eso espero. Y yo misma tengo esperanza. Gracias. Gracias, Maud, por tu mensaje de esperanza que necesitamos tantísimo. Poder imaginar cómo vamos a transformar la realidad que enfrentamos. Pablo Solón, ¿estás aquí? Sí, estoy aquí. Pues si quieres compartir algo. Me gustaría invitarles a lo siguiente. Hemos trabajado y tenemos una alianza entre pueblos indígenas, activistas, ecologistas, la alianza de iglesias y otros países. ¿Por qué? Porque la situación no deja de empeorar. Este mes de agosto será el mes de incendios forestales. Habrá un ecocidio en el Amazonas y esto va a afectar clarísimamente los ríos, a los ciclos de lluvia, manantiales, y nos gustaría que os sumarais a este esfuerzo para proteger los derechos del agua durante los próximos meses en los que vamos a ver incendios forestales atravesar todo el Amazonas. ¿Para qué? Para promover el agronegocio, la industria de la ganadería intensiva. Por favor, alíense y vamos a ver si somos capaces de conseguir victorias como la guerra de la Huancochabamba en el 2000. Si somos capaces de unir todos estos sectores y tener un efecto positivo y concreto, entonces podremos generar energía y congregar fuerzas para el cambio. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pablo Solón. Adriana.
Es tu turno. Yeah, yeah. Here I am. Hola, gracias, aquí I estoy. want to put the issue of rural and Quisiera urban, hablar access del to vínculo water, the entre problem la zona rural sector, y you know, la zona urbana. Pero el problema más grave de acceso al agua está en las zonas rurales, to give water porque to es the rural sector. carísimo Here we have a problem. facilitar el acceso al agua en las zonas rurales. El problema es real. Ecuador preguntó, ¿cuál es el problema? El problema era el dinero, porque era muy caro construir la infraestructura para llevar el agua a la población. Ese era el problema. Y resulta que ahora las comunidades están consiguiendo todo esto. En Uruguay hay 367 comunidades que necesitan el agua. Y no se está proporcionando. Así que, si priorizamos el agua como un derecho humano, el dinero ya llegará. Ese dinero hay que invertirlo en la prioridad y debemos priorizar el agua. Tal y como dice Pablo, tal y como dice Mott, en el momento en que se generó la campaña enorme y poderosa de Suez, se consiguió, podemos hacer lo mismo, salvar el Amazonas, una campaña fuerte. Tener una visión de proteger la vida del Amazonas y salvar el mundo. Creo que podemos conseguir un fuerte símbolo de esta campaña que sirva de luminaria y de guía. Porque ahora hay que hacer las dos cosas. Hay que realizar campañas globales y cuidar los territorios. Gracias, Adriana. Pablo Sánchez, le cedo la palabra ya que debe marcharse 10 minutos antes. Solo quiero solamente darles las gracias y despedirme. Miriam, ya te conocí en persona en Barcelona. Felicitar a todo el mundo por este webinario y animaros a continuar, porque el Tratado de Libre Comercio nos va a dar mucho trabajo. Es una de nuestras mayores preocupaciones en este momento y estamos colaborando intercontinentalmente. Vamos a continuar con los webinarios. Nos vemos pronto. Continuad con tanto buen trabajo. Muchísimas gracias. Gracias, Pablo. Leo. Dos cosas para complementar lo que Joana decía. La pregunta era de Marcelo Encallada. La brecha de acceso entre la zona rural y la zona urbana es abismal y en todos los países del mundo. Pero en Latinoamérica vemos las mayores desigualdades. Desde una perspectiva de derechos humanos, vemos desigualdad. Y es importante ver
el sur y el norte global, pero también los diferentes matices de cada territorio. En mi institución de Brasil realizamos un estudio y comparamos dos perfiles en Latinoamérica. Las zonas urbanas blancas con educación universitaria y después poblaciones no blancas, rurales y sin estudios formales. Era abismal. En El Salvador, el 92% era el resultado de la brecha, que no disponían de este servicio con un versus a un 8%. Vemos, por tanto, se confirma y corrobora que la perspectiva no está basada en los derechos humanos de estas políticas. En la Asamblea General hay informes y hay también otros relatores que se dedican a estos temas. Relatores que conectan pobreza y privatización. La privatización está ganando importancia en las Naciones Unidas, este tema, así que sería importante reforzar la lucha contra la privatización en el sector del agua. Les animaría a leer los informes, a comentarlos y a hacer sus aportaciones. En un mes tendré más información, una vez ya esté disponible. Así que muchísimas gracias por esta sesión. Ha sido muy fructífera y vamos a continuar con la lucha por los derechos del agua y la salubridad. Muchísimas gracias. Tenía una pregunta final para Leo. Estamos a la expectativa de este informe que se publicará. Pero ¿cómo se pueden ayudar a las comunidades de base? A veces nos parece que está muy lejano todo esto, los informes, etcétera. ¿Cómo esto puede ayudar a quien está en la base? ¿Tienes ahí ideas que podamos compartir? Por desgracia, el mandato está muy limitado, tanto en equipo, tanto en recursos, asesores, abogados, pero lo importante es canalizar la comunicación, sobre todo las quejas y denuncias. Es muy duro trabajar en todo eso. Es importante investigar a fondo, redactar las cartas a las autoridades competentes. Creo que hay algo que funcionó muy bien. Una en Lagos, en Nigeria, se frenó la privatización y la otra en Canadá, con los problemas de acceso al agua de los pueblos originarios. Pero tenemos Detroit, en Francia, Calais, con los migrantes refugiados que no tenían acceso al agua. Así que eso serían experiencias positivas y debemos reforzarlas. Y la próxima persona relatora debe tomarse estos asuntos muy en serio para hacer tanto como le sea posible. Muchísimas gracias y disculpa por esta pregunta de última hora, de último minuto.
pero era importante para mí saber cómo podemos trasladar esta lucha al ámbito local. We had to go find Leo in the deepest, darkest corners of Brazil. Tuvimos que ir a buscar a Leo en lo más recóndito de Brasil, pero los casos que él ha mencionado, Lagos, por ejemplo, le reforzaron grupos fuertes y potentes de la sociedad civil, sindicatos, entre otros. Y todo eso consiguió materializar lo teórico. Leo, muchísimas gracias por estos 6 años de sacrificio, porque has realizado un grandísimo trabajo. No te voy a dar las gracias en nombre de todo el mundo, pero es un honor para mí poder agradecértelo ante tantas miradas de todo el mundo. Muchísimas gracias. Ha sido un mandato sumamente especial. Y has hecho un trabajo excelente, amigo mío. Muchísimas gracias de todo corazón. Es importantísimo reconocerte el trabajo de justicia que has hecho para todos nosotros. Hay muchísimas personas que están trabajando entre bambalinas. Marcela, Mira, Miriam, ¿te podemos preguntar algo? ¿Podrías preguntar qué es la Organización Sin Fronteras? ¿Qué es lo que haces? ¿Nos puedes explicar un poquito cuál es tu papel? Recuerdo haberte conocido y erais tan jovencitos y ahora habéis crecido y estáis llevando a cabo un proyecto real. Estáis construyendo una nueva mirada del activismo local. ¿Te puedo preguntar esto en tanto que moderadora? No, bueno. Estás silenciada. No, no es justo, porque deberíamos ya ir cerrando y concluyendo, sintetizando las ideas, pero muchísimas gracias por tu presentación tan viva. En esta organización trabajamos aspectos muy distintos, pero sobre todo en el derecho humano al agua durante los últimos 15 años a nivel local, regional y global. Vamos a sintetizar, lo voy a intentar. David, muchas gracias por estas ideas que has conjugado. Ella nos ha permitido abrir el debate a cómo preservar el derecho al agua y cómo podemos continuar hacia adelante. Adriana nos ayudó también a ver cómo podemos cerrar la brecha entre las zonas urbanas y las zonas rurales, porque es un ejemplo que puede servir a muchas personas más. Muchas gracias por habernos dado esta visión, Leo, de tu mandato, porque el relator especial nos puede ayudar muchísimo.
acerca de cómo implementar el derecho al agua y la salubridad. Gracias a Pablo por su visión del ámbito europeo. Yo también formo parte del mismo. Trabajamos codo a codo en Europa. Gracias por esta visión global, David, que nos has proporcionado acerca de cómo hay alternativas del público a la privatización. Gracias a todas las personas organizadoras que habéis estado tan activas en el chat y hemos sentido vuestro calor humano con las ideas y los espacios. Nos ayudaron y nos estimula a continuar con esta lucha cotidiana. Y quisiera, sobre todo, agradecer encarecidamente, David se me adelantó, a Adrián, Marcela, Mira, por hacer todo lo que les ha sido posible, y también al Blue Planet Project, porque nos ha proporcionado este espacio. ¿Qué es lo que necesitamos? Espacios para coordinarse. Tenemos otro webinario el 4, donde hablaremos de comunidades que se autogestionan, sus operadores del agua, y hablaremos de estas iniciativas. El 6 hablaremos de la justicia de género. Es un tema que debemos abordar en el norte global y en el sur global, así que gracias a todo el mundo. Habrá materiales compartidos en Facebook y se compartirá material para las próximas sesiones. Muchísimas gracias a todas las personas ponentes. Nos vemos la próxima semana. Y gracias a la intérprete. Muchísimas gracias, Elisenda, por la interpretación, porque es un trabajo invisible. Gracias por tu esfuerzo. Ahora sí cerramos. Gracias.